Pues bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a ver cadenas cinéticas. Y antes que nada, quisiera saber qué es lo que saben de las cadenas cinéticas, o si la han escuchado el término, si no han escuchado el término, adelante, díganme. Cadenas cinéticas. ¿No? ¿Alguno que me diga? Pues bueno, yo tengo entendido que hay dos tipos, que es cadena cinética abierta y cadena cinética cerrada. Ah, exactamente, muy bien. ¿En qué consiste cada una de ellas? Yes, por ejemplo. Uy, profe, ahí le quedó mal. Bueno, lo importante es que ya lo sabes. Bueno, pues las cadenas cinéticas, tanto como bien había dicho esta Jess, van a ser de dos tipos esencialmente, una cadena cinética cerrada y una abierta. El concepto de cadena cinética surgió por el autor Steinler y pues bueno, gracias a este autor se empieza a hablar sobre estas cadenas cinéticas cuyo concepto esencialmente se trata que el cuerpo se mueve a través de una serie de eslabones encadenados o que cada articulación o cuando realizamos algún movimiento, no solamente no solo realizamos un movimiento de manera aislada, sino lo hacemos de manera en conjunta. Entonces, él denominó cadena cinética cerrada y cadena cinética abierta. ¿Cuándo es una y cuándo es la otra? La cadena cinética cerrada es cuando el segmento distal se encuentra fijo, como lo estamos observando acá. En una sentadilla, por ejemplo, el segmento distal, en este caso lo que es el tobillo y el pie, van a estar relativamente fijos, no se van a mover, por así decirlo. Y de esta manera, lo que nosotros, bueno, se queda estático, perdón, en este punto, y lo demás se está moviendo, lo que es rodilla, lo que es cadera, pues tronco y demás, ¿no? Y le denominamos cadena cinética abierta cuando el segmento distal se encuentra libre para moverse, como en el ejemplo de este lado. En este caso, lo que nosotros vamos a tener es el movimiento, por ejemplo, aquí uno puede pensar que esto sería una cadena cinética cerrada, ya que lo que es la mancuerna está como cerrando el circuito. Sin embargo, si nosotros somos como, o sea, nosotros pudiéramos inclusive como mover de posición la mano, por ejemplo, voy a abrir un poquito la cámara rápido. Digamos que aquí nosotros tenemos, yo aquí tengo la mancuerna, y si bien el ejercicio es de esta manera, bien se puede ejecutar de esta manera o de esta otra manera o con cualquiera, o sea, o inclusive yo voy subiendo y pudiera llegar a estar moviendo la muñeca hacia arriba, hacia abajo, en fin. Lo que quiere decir esto es que el segmento distal, en este caso la muñeca, se va a encontrar libre para moverse, que obviamente la técnica y la ejecución del ejercicio es tan, o sea, si yo hago un ejercicio como press militar y la ando moviendo la muñeca, pues claramente no es la técnica correcta, pero la idea es que en cadena cinética abierta es que el segmento final siempre se encuentra libre para moverse. Díganme alguno de otros ejercicios que se les ocurra que sean ejercicios de cadena cinética cerrada y algún otro ejercicio que sea cadena cinética abierta. La plancha. La plancha, exactamente, la plancha es un ejercicio ¿de cuál? ¿Cerrada o abierta?
Cerrada. Ujú, muy bien. ¿Y abierta? ¿Qué otro ejercicio? La extensión. Los desplantes. Los desplantes con peso. Bien, pudiera ser exactamente. Muy bien, van bien. ¿Qué otro ejercicio? No. Por ejemplo, caminar, ¿qué sería? ¿Ejercicio de cadena cinética cerrada o abierta? Cerrada, ¿no? Cerrada. Cerrada, ¿quién más? ¿Quién dice otra cosa? Caminar sería un ejercicio de cadena cinética cerrada o abierta. Abierta, ¿no? Bueno, ya dijo. Abierta, ¿por qué abierta? Yes. Porque tiene como la libertad para moverse. Ah, exactamente. Y pues bueno, aquí nosotros vamos a ver que el ejercicio de caminar, por ejemplo, va a ser una combinación de ambas, porque cuando el pie se encuentra apoyado, es una cadena cinética cerrada, ya que el tobillo se encuentra fijo, pero cuando, pues ahora sí que, digamos, la otra pierna está en la fase de balanceo, pues se encuentra libre, porque pudiera moverse hacia un lado o hacia el otro. Entonces, caminar combina las dos, tanto cadena cinética abierta como cerrada. Ahora, nosotros tenemos que saber que que los ejercicios de cadena cinética cerrada y abierta van a poseer ciertas características importantes que basados en estas características vamos a basarnos para nosotros poder brindar, en este caso, saber escoger en qué momento es el ejercicio ideal para el paciente, en qué momento yo debo de escoger un ejercicio CCC o un ejercicio CCA. En el caso, y ahorita vamos a ver cuáles son las características de la cadena cinética cerrada. Pues bueno, para empezar, vamos a ver que hay una interdependencia del movimiento articular. ¿Qué entienden ustedes por interdependencia del movimiento articular? Que debe de haber un movimiento en sí para que pueda ejercer otro movimiento. O sea, que, por ejemplo, dice que la flexión de las rodillas tiene que ejercer otro tipo de flexión para que se puedan doblar, ¿o no? Sí, vas bien, vas bien. ¿Qué más? ¿Qué entienden por interdependencia articular? Profe, no sé si soy yo, pero creo que se escucha muy bajito. Ahí ya me escuchan mejor. Ya. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué entienden por interdependencia articular? Rebe ya nos dio un punto de vista. ¿Los demás qué opinan? No, bueno. Interdependencia articular habla de que todos los movimientos van a encontrarse dependientes uno del otro. Por ejemplo, en una sentadilla, si yo quiero que esta sentadilla sea mucho más profunda, no solamente va a depender del movimiento de la cadera, sino que depende del movimiento de la rodilla y del movimiento del tobillo. Si rodilla por alguna razón no puede flexionarse más, va a limitar que la cadera se flexione y va a limitar que el tobillo se flexione. Y es muy común también
que si el tobillo no tiene una dorsiflexión adecuada, lo que va a pasar es que se va a modificar el movimiento de rodilla y el movimiento de cadera, inclusive se llega a modificar lo que es la columna lumbar. Entonces eso es interdependencia articular. Los ejercicios de cadena cinética cerrada, todos ellos tienen esa característica, planchas, lagartijas, van a depender de las diferentes articulaciones. En cuanto a las contracciones musculares, los ejercicios de cadena cinética cerrada predominantemente son excéntricas, ¿ok? Con una estabilización muscular dinámica en forma de co-contracción, y esto también es importante. Es decir, que, por ejemplo, en una sentadilla, la contracción que más va a predominar en esta va a ser la fase excéntrica, tanto ya sea de cuádriceps, una fase excéntrica. Por ejemplo, cuando se va bajando, la predominancia va a ser en una fase en cuádriceps. Les digo, va a haber una contracción excéntrica. Glúteo mayor va a haber una fase excéntrica. En lo que son también los gastrocnemios, en toda la musculatura de la cadena posterior, prácticamente hay un predominio de fase excéntrica. Y también nos dice que hay una estabilización en forma de co-contracción. ¿Ustedes qué llegan a entender por este apartado? Estabilidad en forma de co-contracción. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna idea? Bueno, pues cuando hablamos de estabilización muscular en forma de co-contracción, pues lo que estamos hablando es de que para empezar, co-contracción, co significa igual y quiere decir que tanto los músculos agonistas como los músculos antagonistas de esa del eje, tanto los músculos agonistas y antagonistas que están trabajando en ese ejercicio se van a contraer al mismo tiempo. En este caso, en la sentadilla, no solamente se va a contraer el cuádriceps, al menos de manera excéntrica, sino también se contraen los isquiotibiales de manera concéntrica. Al momento de que se contraen, digamos, al mismo tiempo, generan una estabilización muscular dinámica. Y esto es importante porque muchos de los deportes o mucho del ejercicio terapéutico que debemos de estar favoreciendo, o una capacidad física que debemos de estar favoreciendo constantemente, es la estabilidad, ya que si uno tiene una buena estabilidad va a poder permitir mejores movimientos. Otra característica es que hay fuerzas de compresión articulares mayor que provocan una reducción en el cizallamiento. Esto de igual manera es importante porque en lesiones como ligamento cruzado anterior, en esguinces, en distensiones musculares, estas fuerzas de compresión lo que van a ayudar a permitir es crear también de nuevo una estabilidad. Recordemos que las fuerzas de cizallamiento son fuerzas de desplazamiento hacia anterior o hacia posterior. Y por ejemplo, en una lesión del ligamento cruzado anterior, lo que yo quiero evitar es que haya este aumento de fuerzas de cizallamiento hacia un desplazamiento anterior o posterior. Y pues bueno, los ejercicios de CCC me lo van a permitir. Además de ello, hay una mejora en la propiocepción, lo cual de nuevo vuelve a ser importante, ya que se me fue. Una capacidad, no es una capacidad, lo que es la propiocepción es una pérdida sensorial muy constante en las lesiones deportivas, en las lesiones traumatológicas. Así que si yo agrego un ejercicio de CCC, al final voy a estar generando una co-contracción, voy a darle mayor estabilidad, voy a generar
una fuerza de compresión y sobre todo voy a mejorar la propiocepción sobre el paciente. Así que bueno, son ejercicios muy buenos, la verdad. Y los ejercicios de SSA, ¿cuáles son sus características? Pues bueno, van a tener una independencia del movimiento articular. Aquí, como su mismo nombre lo dice, hay una, en los ejercicios de SSA pueden las articulaciones trabajar de manera independiente, como por ejemplo cuando se llega a lanzar una pelota. En el caso de este beisbolista, el hombro puede estar, digamos, en un movimiento, digamos, en abducción, rotación externa, codo está en otro movimiento, flexión y muñeca está en otro movimiento que es extensión. Estos ejercicios, como se están dando cuenta, te permiten una independencia articular y esto te va a permitir trabajar esencialmente con contracciones concéntricas. Si tu objetivo ya es trabajar ejercicios concéntricos, pues estos ejercicios van a ser indispensables. También algo a tomar en cuenta, tanto positivamente como, no quiero decir negativamente, pero que sí hay que estar al pendiente de ello, es que van a favorecer una mayor distracción y van a tener una mayor fuerza rotatoria, de nuevo, como lo vemos en este lanzamiento. Entonces, esto es algo bueno porque ya en fases medias o avanzadas de nuestro tratamiento terapéutico, estos ejercicios se vuelven indispensables para que el mismo paciente se vaya adaptando de manera más natural a esos movimientos que son, por ejemplo, en un deportista, la verdad es que la mayoría de sus movimientos son en cadena cinética abierta. Por lo tanto, nosotros debemos de estar generando ese tipo de ejercicios constantemente. Entonces, en la rehabilitación, cuando ya estamos en la fase media, el hecho de integrar estos mismos ejercicios va a permitir que el mismo cuerpo se vaya adaptando a estas fuerzas de distracción y estas fuerzas rotatorias. Aquí nos dice que la estabilización está permitida por medios externos, es decir, si yo tengo una mancuerna, si yo tengo, sí, por ejemplo, en el caso de la mancuerna, ¿no? O sea, la misma mancuerna me va a estar generando una clase de estabilidad. Y bueno, puedo utilizar una liga de resistencia en estas, puedo utilizar un BOSU, en fin, o sea, cualquier medio externo me va a ayudar de alguna manera a la estabilización o me va a desafiar más bien la estabilización. Y también va a haber una activación de los mecanorreceptores, pero que se va a encontrar limitada por la articulación móvil y las estructuras circundantes. Es decir, si bien hay una buena actividad de los mecanorreceptores, esta puede llegarse a ver limitada debido a que estos mismos ejercicios requieren de una mayor, digamos, intervención muscular, por así decirlo, o más bien la capacidad física que yo quiero trabajar más por lo general en este tipo de ejercicios van a ser más relacionados a velocidad, a potencia, sí, esencialmente a esos. ¿Dudas hasta el momento? No. No. Muy bien. Y pues bueno, aquí también lo importante es saber que todos los ejercicios no van a poder clasificarse como en cadena cinética abierta o cerrada de manera pura. Hay algunos ejercicios que sí podemos llegar a clasificarlos, pero no todos los ejercicios, como por ejemplo, les digo, la caminata o caminar es son ejercicios tanto de CCC como de CCA. Así que pues bueno, por ejemplo, también otro ejemplo interesante es la bicicleta estática que va a emplear un movimiento en cadena cinética cerrada como lo estamos viendo acá. O sea, la persona pone su pie sobre el pedal y uno piensa pues aquí ya está fijo, sin embargo, el pie tiene libertad de movimiento y estamos de acuerdo que el pedal se mueve. Así que, pues bueno, esto nos va a dar una predominancia del tipo concéntrico de contracción. Entonces, en una bicicleta estática, aunque nosotros estamos pensando en primera instancia que el pie se encuentra fijo,
realmente el pedal te va a permitir cierto movimiento, por lo cual este tipo de ejercicio no sería como de predominancia excéntrica, sino de predominancia concéntrica en la contracción muscular. Y este es un dato muy interesante que pudiera llegar a servirles en algún momento si llegan a ver a un paciente con ligamento cruzado anterior. Y es que ya en 1980 se empezaba a ver los beneficios entre estos dos ejercicios y se llegaba a hacer como una clase de comparación o un versus, ¿qué es mejor, ejercicios CCC o ejercicios CCA? En ese entonces, en 1980, algunos investigadores se dieron a la tarea de poner a prueba los ejercicios y cuáles eran mejores, si los de cadena cerrada o los de cadena abierta. Y para ello utilizaron a diferentes sujetos que tuvieron una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y empezaron a poner ejercicios de cadena cerrada y cadena abierta. Bueno, ¿qué fue lo que ellos de alguna manera llegaron a documentar? Pues bueno, se documentaron que las fuerzas anteriores de cizallamiento durante los últimos 30 grados de la extensión de rodilla eran mucho mayores en cadena cinética abierta. Es decir, un ejercicio como el simple hecho de pedirle al paciente que extienda la rodilla o que levante la rodilla, es un ejercicio de cadena cinética abierta, ya que el segmento distal se encuentra libre. Al pedirles este tipo de ejercicios a los pacientes con lesiones del ligamento cruzado anterior, se dieron cuenta que la tibia, ya en los últimos grados de extensión, es decir, más o menos como, ahí está, más o menos como desde este punto, ¿ok? Como desde este punto a este punto, lo que pasó fue que las fuerzas de cizallamiento fueron mucho mayores, es decir, la tibia se desplazó hacia anterior mucho más. Y pues bueno, y esto, pues, ¿en qué me afecta? Bueno, me afecta al injerto, porque un aumento del cizallamiento anterior en una lesión del ligamento cruzado anterior puede someter al injerto a una tensión previa y comprometer el resultado quirúrgico. Es decir, que ese paciente tal vez no se recupere, no quiero decir tan rápido, sí, no se va a recuperar tan rápido como debería, ya que tú estás de alguna manera como forzando esa articulación, esa tibia la estás llevando más allá de su límite. Entonces ellos mismos documentaron que los ejercicios de cadena cerrada eran mucho mejores para las primeras fases de las personas que tienen una lesión del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, esto ya es en 1980, ¿no? Hay nueva literatura que ha salido que nos habla que realmente nosotros podemos poner ejercicios de cadena abierta o cadena cerrada en las primeras fases de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y realmente no va a afectar, si se hace de manera adecuada, si se hace de manera progresiva, el resultado quirúrgico. Pero igual yo, punto personal, yo preferiría en un principio utilizar primero ejercicios de cadena cerrada porque me va a permitir tener son ejercicios donde se da una mayor estabilidad, como hemos visto, se da una predominancia excéntrica y son como ejercicios seguros para el paciente. Así que, bueno, eso ya es como opinión personal. Muy bien. Y ahora vamos a ver cuáles son los principios fisiológicos básicos del entrenamiento de cadena cinética cerrada. Como ya les he mencionado, la cadena cinética cerrada va a estimular las cocontracciones musculares y esto va a mejorar una estabilidad. Y mejora la estabilidad en una posición de carga. Por ejemplo, cuando hacemos una sentadilla sobre la pared, lo que nosotros estamos haciendo es activar tanto al cuádriceps como al isquiotibial para que de esta manera ya se dé una mejor estabilidad, perdón.
Y bueno, y también en los pacientes con lesiones de ligamento, como lo hemos mencionado, van a reducir la cantidad de cizallamiento y bueno, ahí está. Luego también vamos a hablar sobre los factores biomecánicos, es decir, qué es lo que sucede con los ejercicios de CCC. Pues bueno, los factores biomecánicos contribuyen a la estabilidad articular que se consigue mediante la geometría de las superficies articulares, la aproximación articular y la estimulación de receptores articulares. ¿Esto qué significa? Significa, en pocas palabras, que un ejercicio de cadena cinética cerrada, si ustedes se dan cuenta, aquí está, es un excelente dibujo sobre la articulación glenohumeral y los ejercicios, cuando nosotros, colocamos a un paciente en un ejercicio de cadena cinética cerrada, lo que vamos a permitir es que haya una mejor congruencia articular, es decir, que la cabeza humeral y la cavidad glenoidea queden de alguna manera mucho mejor estables, o sea, hay una mejor congruencia, se vayan a activar muy bien los receptores articulares. Entonces, hablando biomecánicamente, esto al hombro le va a beneficiar bastante, pero también al codo, a la muñeca, a la rodilla, o sea, en general, biomecánicamente hablando, los ejercicios de CCC van a beneficiar mucho a la superficie articular. Además de que cuando nosotros tenemos una lesión, digamos un esguince de tobillo, como lo estamos viendo acá, nosotros tenemos que recordar que obviamente pasa por un proceso de reparación, pero el ejercicio de cadena cinética cerrada va a dar un respaldo a la constante remodelación de los tejidos. ¿Y de qué manera va a dar ese respaldo a la remodelación del tejido? A través de la ley de Wolff. En este caso, la ley de Wolff me habla de que un hueso se va a remodelar según la tensión que soporta. Es decir, un hueso se vuelve más fuerte de acuerdo a las fuerzas que él esté soportando. Un ejemplo es cuando, bueno, dos ejemplos. Cuando nosotros somos pequeños, eso tenemos, digamos, 10, 12 años y todavía nuestros huesos no quedan completamente osificados. Al momento de estar caminando, corriendo, el hueso obviamente está sufriendo impactos constantes, ¿no? Y estos impactos constantes que sufre el hueso van a generar ciertas tensiones, de tal manera que ese impacto constante va a ayudar a remodelar el hueso y así se hace más fuerte. Otro ejemplo es cuando los practicantes de artes marciales, ya sea los de Muay Thai o los de mixtas, empiezan a patear con la tibia o con la pierna, el hecho de estar pateando constantemente sobre alguna palmera, sobre algún trozo de madera o sobre, vaya, estar sometiendo a la tibia a golpes constantes, lo que va a generar, sí, precisamente es un callo, pero ¿por qué lo genera? Porque genera una pequeña microfractura que a su vez ayuda a tensionar ese hueso y de nuevo se aplica la ley de Wolff, que es el hueso se va a deformar o se va, perdón, no a deformar, se va a remodelar de acuerdo a la tensión que soporta. Entonces se le está golpeando constantemente la pierna sobre esa palmera, lo que va a terminar haciendo es que la densidad ósea de ese hueso aumente. Pero lo curioso es, y regresando a estos ejercicios de cadena cerrada, es que esta ley de Wolff no solamente se va a aplicar para el hueso, sino se va a aplicar también para lo que es el tejido blando, es decir, ligamentos, músculos, fascia. De tal manera que cuando yo pongo un ejercicio de cadena cerrada, lo que voy a ayudar es a remodelar al tejido blando. Recordemos que en un principio de las clases habíamos visto que nosotros aquí tenemos en esta imagen a nuestra matriz extracelular y aquí tenemos estas fibras que son colágeno, tenemos elastina que están en un color más violeta. Y cuando existe un esguince, como en este caso, el colágeno y la elastina van a crecer de manera irregular hacia donde se les antoje.
pero los ejercicios de cadena cerrada lo que van a ayudar es que el colágeno lo vayan a alinear de manera óptima, o sea, lo van a alinear de acuerdo a las fuerzas a las cuales esta articulación está siendo sometida. Entonces, estos ejercicios son buenos para ayudar a remodelar ese tejido que se ha dañado. Además, bueno, sí, esto ya es lo mismo que les había enseñado sobre lo que les estoy diciendo. Vean, por ejemplo, aquí ahí tenemos un esguince. Aquí tenemos a los ligamentos que se llegan a lesionar más frecuente en este esguince, como es el... ¿ahí dónde estás? Aquí está, perdón. El ligamento astragaloperoneo posterior, que viene siendo este. El ligamento astragaloperoneo anterior y el ligamento astragaloperoneo posterior. Estos tres son los que más frecuentes se llegan a lesionar. Y entonces, pues con estos ejercicios lo que vamos a hacer es un cambio gradual de la tensión mecánica en el tejido dañado, ayudando a fortalecer este mismo tejido dañado. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? No, profe. Muy bien. Entonces, principios fisiológicos, seguimos con principios fisiológicos, perdón. Y si bien ya vimos factores biomecánicos y ya vimos el tipo de contracción muscular, ahora vamos a ver lo que son factores neurofisiológicos que también son importantes. Los ejercicios de CCC me van a ayudar porque tienen un respaldo neurofisiológico, ya que van a estimular a mi sistema propioceptor y esto ya se vuelve indispensable. Y para poder nosotros entender mucho mejor este sistema propioceptor, lo que vamos a hacer es clasificar, bueno, también, perdón, antes que nada, entender que mi propiocepción va a recibir información de los receptores llamados mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores, como su nombre me lo está indicando, van a estar enviando información mecánica, en este caso información de posición, de tensión, de compresión. Y estos se van a clasificar según la adaptación, una adaptación lenta, una adaptación rápida. Es decir, yo tengo mecanorreceptores de adaptación lenta o de adaptación rápida, dependiendo del estímulo que se vaya a generar. Y vamos a hablar sobre los receptores de adaptación rápida. En este caso, los receptores de adaptación rápida también son los llamados corpúsculos de Pacini. Estos corpúsculos de Pacini van a emitir, estos corpúsculos de Pacini van a ser receptores de una adaptación rápida. Por ejemplo, detectan cambios repentinos en el movimiento articular, como aceleración o desaceleración. Por ejemplo, cuando nosotros les ponemos esta clase de ejercicios a los atletas, al deportista, el hecho de estar pasando por diferentes obstáculos, el tobillo, la pierna, la rodilla tiene que hacer cambios de adaptación constante y son estos corpúsculos que me van a ayudar a detectar estos mismos cambios de velocidad. Mientras que mecanorreceptores de adaptación lenta son las que van a mantener, son las que van a emitir un nivel sostenido de impulsos y estos van a detectar la posición de la extremidad en el espacio y los cambios lentos en la posición. Entonces, cuando nosotros por lo general estamos trabajando propiocepción en rehabilitación, en una primera instancia los receptores que nosotros trabajamos son los de adaptación lenta. Sin embargo, en fases avanzadas es importante estar trabajando con los mecanorreceptores de adaptación rápida, porque de nada va a servir tener una buena, por ejemplo, un atleta que te dice, ay, pues me puedo subir a un BOSU y mantenerme estable, o sea, qué bien, pero si no se siente seguro o estable ya haciendo este tipo de ejercicios, quiere decir que le hace falta algo a nuestra rehabilitación, porque realmente este deportista, por ejemplo, supongamos que juega fútbol, este deportista que juega fútbol en ningún momento en su partido va a agarrar un BOSU y va a estar, pues va a estar manteniéndose en equilibrio. Entonces, lo que quiero llegar es que es importante que nosotros trabajemos diferentes ejercicios
de adaptación rápida y de adaptación lenta para estimular de manera completa al sistema propioceptivo. En este caso, los de adaptación lenta también son ejercicios que me van a ayudar a enviar información aferente, propioceptiva, a mantener el equilibrio. Pues me ayudan a mantener el equilibrio. Y en este caso, por ejemplo, nosotros estamos viendo un ejercicio de cadena cinética cerrada con una superficie inestable, que en este caso es el bozo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está haciendo el paciente una sentadilla. La superficie inestable le brinda todavía más inestabilidad, por lo cual trabajamos la capacidad de estabilidad. Si ya de por sí la cadena cerrada trabaja esta cualidad, ahora imagínense pues con una superficie inestable. No solamente eso, como pues constantemente aquí el tobillo se va a estar moviendo hacia un lado y hacia el otro con el bozo, lo que nosotros hacemos es justamente trabajar la propiocepción de adaptación lenta. Y muy bien. Permítanme.